Estimados participantes, a continuación se presenta la videoconferencia que aborda el tema ¿Cómo escribir el resumen de la tesis? Este es un tema muy importante, muy complejo y muy controversial, ya que antecede a todos los capítulos. O sea, no tiene numeral, pero es el primero, el resumen. El resumen, formato, técnica y contenido. ¿Cómo escribir el resumen de la tesis de grado, de maestría o de doctorado? ¿Cómo escribir ese resumen? Sinceramente es muy difícil. A mí no me gusta decir la palabra difícil, porque con trabajo, con seriedad, con responsabilidad y con disciplina, lo difícil se convierte en fácil. Pero ciertamente es complicado escribir el resumen, sobre todo cuando no tenemos una experiencia en estas cosas. Pero hay ciertas normas de cómo hacer un buen resumen. En primer lugar, no es copiar, pegar resultados. En primer lugar. Resumen es el primer acápite antes de todos los capítulos. ¿Cuál es su formato? Prosa, es un solo párrafo, ese es su formato, prosa. Pero este párrafo es grande, este párrafo debe ser no mayor de 250 palabras. Por supuesto, descontando las uniones, conjunciones como y, la, lo, de, para, una, eso no cuenta. Este párrafo hay una gran diversidad de formas de hacerlo, ¿qué es lo que va a decir ahí? Sin embargo, hay estándares internacionales que ya refieren cómo es que debería de ser. Desde los años 60, el doctor Armando Samper decía cómo debería ser un resumen. La doctora Gastel, 2008, en Nicaragua, viene y da también un contenido. ¿Cuál es el contenido del resumen? Básicamente dice el propósito como que se hizo la investigación, o sea, el objetivo general. Decir claramente para qué se hizo la investigación o por qué se hizo la investigación. Decir el cómo se hizo la investigación, que tiene que ver con los métodos, cual y cuantitativos. Decir de manera muy breve los principales análisis cual y cuantitativos realizados. Hasta ahí puede ser un parrafito como de 4 líneas, tal vez, o 5 líneas lo más. Y después viene el cuerpo del resumen, que tiene que ver con plantear los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de su estudio, de su investigación. De manera que un buen resumen lo que expresa mayoritariamente son los hallazgos más relevantes de resultados, las conclusiones más puntuales y más directas y la recomendación más puntual y más directa. Ese es el cuerpo del resumen. Y le antecede el propósito y el cómo. ¿El qué? El propósito y el cómo de la investigación que se realizó. Ese es un buen resumen. Afortunadamente, ustedes en la plataforma Moodle de la maestría y doctorado, ustedes tienen una plantilla de cómo elaborar un buen resumen. Y dice las partes del resumen. El qué, el propósito, el cómo y los hallazgos relevantes. Lo dice, tiene una plantilla, un formato para que todo el mundo haga su resumen bien elaborado. Y debajo del resumen tiene que existir lo que se llama palabras clave, que normalmente las revistas científicas, como Torreón Universitario de Faren Carazo, como la revista científica de Faren Estelí, las revistas científicas siempre recomiendan que las palabras clave sean 4. Algunas otras revistas recomiendan hasta 5, pero andan entre 4 y 5 palabras clave que dicen en poquitas palabras a qué se refiere todo el resumen. Me lo va a decir en 4 o 5 palabritas. Imagínense que eso es síntesis de síntesis. El resumen es la síntesis de toda la tesis y las palabras clave es la síntesis del resumen. Es complicado. Pero de esta manera podemos llevar a la comunidad académica, podemos llevar a la sociedad nicaragüense
los grandes avances que tenemos en nuestra universidad UNAM Managua en el ámbito de investigación científica, innovación tecnológica y emprendimientos sociales que hemos venido desarrollando con mucho esfuerzo en los últimos 6 años y que hemos logrado constituir grandes avances, pero que necesitamos publicarlos. Y para eso hay que comprometernos todos y todas en que de cada tesis que se presente a nivel de maestría, de cada tesis, por lo menos al mes siguiente que se defendió, por lo menos un artículo científico debería estarse presentando en la revista de esta facultad. Y eso es válido para todas las maestrías de UNAM Managua, no solamente para la MEDIN o para el DOCSIN. ¿Por qué? Porque hay grandes avances en la comunidad universitaria de UNAM Managua y hace falta visibilizar todos esos logros en términos de calidad de la educación, en términos de desarrollo tecnológico, de plataformas TIC, de sistemas transaccionales de la información, que en realidad es necesario que salgan de los muros de la universidad y trasciendan como el efecto de desbordamiento de tecnología desde la universidad hacia la sociedad. Porque una sociedad que maneja más información es una sociedad que está más empoderada. Una sociedad que tiene mejor nivel de educación, como decía Martí, es una sociedad más libre. La educación nos hará libres y eso significa que tenemos que investigar más, innovar más, emprender más y publicar más. Y de ahí la necesidad de que nuestras tesis de maestría, nuestras tesis de doctorado se conviertan en artículos científicos y se divulguen. Muchas gracias. Saludos.